caso muy particular, mi experiencia ante esta situación ha sido muy compleja y he sido un reajuste de todas mis actividades, y más porque tengo personas allegadas a mí que son de alto riesgo ante esta pandemia, por lo cual para mí yo lo puedo catalogar como muy complejo ante la situación de mis actividades domésticas y un poquito más sencillas a nivel laboral. Sin embargo, sí he tenido que tomar cambios drásticos. El realizar la limpieza profunda mínimo cada tercer día, la preparación de los alimentos, el hacerla de profesor para los hijos. Y aunado a esto, el compromiso que tienes con el trabajo, que para la realización de creo que en casa tenemos muchos distractores. ¿A qué me refiero? Cuando uno se encuentra en la oficina, únicamente te enfocas a lo relacionado con el trabajo. Mientras que en casa, si no están viendo la televisión, llegó el gas, la basura, los hijos que te piden de desayunar o comer, entre otras. Determinamos que las personas que deberían salir a buscar víveres seríamos mi esposo y yo para cuidar a las personas vulnerables de casa. Al inicio realizamos compras de pánico, sobre todo de productos de limpieza y alimentos no perecederos. Conforme pasaba el tiempo en el trabajo, las funciones y actividades se incrementaron y se realizaron a través del uso de tecnologías de la información. Bueno, para todos ha sido algo inaudito, por supuesto. Hemos tratado de enfrentar la situación de la mejor forma posible. A lo largo de un año yo creo que hay subidas y bajadas, que hay momentos donde nos sentimos mucho más adaptados y más tranquilos, ¿no? Llevando ya una rutina después de un año de confinamiento, pero hay otros momentos donde las propias condiciones del encierro, en nuestras actividades habituales, el cambio en nuestras actividades habituales, pues también nos produce cierto malestar, irritabilidad y bueno, a veces la imposibilidad de llevar a bien todas las tareas que tenemos que realizar. Ha sido un proceso de adaptación. Soy madre, sustento y proveedora de mi hogar. Vivo con mi hijo, con quien comparto las actividades de casa. Al inicio de la pandemia no era tanta la demanda de trabajo por home office, solo un par de actividades y asistía al instituto los días de nómina. Pero conforme ha pasado el tiempo de cuarentena se ha extendido, el trabajo a distancia ha incrementado. Al principio era complicado porque me considero una persona dispersa y obsesiva de la limpieza. Ahora me he organizado e intento dar horarios a cada actividad cuando esto es posible, ya que hay solicitudes que son urgentes y que hay que atender al momento. Yo vivo sola con mi hijo de 9 años y evidentemente mi vida se ha transformado. Lo que antes eran esferas separadas de mi vida, ¿no? Mi trabajo como investigadora, mi rol como madre, el cuidado de la casa, el cuidado de mis padres además son adultos mayores, tienen más de 80 años los dos, todos eran como áreas diferenciadas y tenían más o menos horarios. Y hoy lo que ocurre es que todo se vive al mismo tiempo dentro del mismo espacio, que es mi casa, y las esferas, en lugar de ser esferas separadas, se han convertido en una amalgama, en una especie de muégano, en las que a veces tengo que hacer todo al mismo tiempo. Vivo con mi hijo, que ya es un hombre de 30 años, y eso ha ayudado muchísimo a poder organizarnos en casa para cuidar a nuestras mascotas, pero también para cuidarnos entre nosotros mismos y sobre todo mantener la limpieza de la casa, porque obviamente por las circunstancias que vivimos todos, pues las personas que nos apoyaban en el trabajo doméstico pues también se han visto afectadas y también se ponen en riesgo y nosotros desde el año pasado ya no contamos prácticamente con ayuda, entonces nos tenemos que organizar, pero esto sin duda es todo un desafío porque estamos trabajando los dos, ¿no? Tenemos además que realizar nuestros alimentos, cuidar nuestra alimentación. Las implicaciones son enormes, son devastadoras, son bastante obvias para las propias mujeres que las padecen, pero sobre todo son profundamente injustas, porque lo que ha hecho esta pandemia es aumentar enormemente la desigualdad de género
en el mercado de trabajo, en el trabajo de cuidados y también, y esto es algo que se menciona menos, en la propia polarización social entre mujeres que han tenido una mayor posibilidad para manejar el vínculo entre trabajo remunerado y de cuidados y aquellas que cuentan con muchos menos recursos y oportunidades para hacerlo. Estamos hablando de que en México más de 1 millón de mujeres fueron expulsadas del mercado de trabajo durante la pandemia. Entre otras cosas, esto lo que significa es que hemos retrocedido más de 10 años en materia de participación femenina en el mercado de trabajo. Y esa expulsión tiene múltiples causas y muchas aristas. Una de esas causas más macroeconómicas, si se quiere, tiene que ver con efectivamente la reducción y la pérdida de empleos en actividades profundamente feminizadas o con una gran sobrerepresentación femenina, el caso del turismo, de la hotelería, del comercio, de la gastronomía, incluso del trabajo doméstico remunerado, donde muchas mujeres perdieron sus trabajos sin ningún tipo de indemnización o sin ningún tipo de medida compensatoria. Pero la otra causa o la otra razón de esta expulsión está relacionada con aquellas mujeres que se vieron obligadas a abandonar sus empleos, porque las escuelas están cerradas, porque no se puede acudir a las redes de apoyo por la cuestión del encierro, entonces no hay con quién dejar a las hijas o a los hijos, y ahí es donde entra la otra cuestión que tiene que ver con la desigualdad de género, porque claramente que más mujeres que varones hayan abandonado sus puestos de trabajo, no es porque estos trabajos se perdieron, sino que los abandonaron. Eso está directamente asociado con la naturalización que hacemos sobre el hecho de que es una responsabilidad femenina el trabajo de cuidados, pero también es cierto que desde una perspectiva más racional, si se quiere, también es lógico que se prefiera o se opte a nivel familiar porque sean las mujeres del hogar las que primero abandonen el mercado de trabajo, porque en general sus salarios son más bajos, sus trabajos son más flexibles y son más precarios que el de los varones. Es decir, hay una combinación ahí entre los mandatos clásicos de la división sexual del trabajo, pero también hay una decisión racional, familiar, de que deje de trabajar quien menos aporta al hogar y quien más facilidades tiene para hacerlo. Entonces, eso explica, entre otras cosas, que la recuperación de los empleos femeninos también venga siendo mucho más lenta que la de los varones, no solo porque los sectores en los que trabajan las mujeres son los que se están recuperando menos, sino también porque las mujeres son las que se tienen que seguir todavía quedando en casa tomando clases con sus hijos. Entonces, de ahí diría yo la cierta perversidad en la idealización y en la romantización del quédate en casa, porque el quédate en casa así a secas, sin ningún tipo de medida o de política pública que considerara esta particular situación de las mujeres, lo único que hizo fue no solo empobrecerlas, un gran número de ellas, sino también aumentar la brecha de derechos entre mujeres y varones, pero también entre aquellas mujeres que pueden combinar trabajo remunerado y de cuidado y aquellas que no cuentan con recursos o con posibilidades para hacerlo.